Bien, arrancamos entonces la clase de hoy. Como siempre, un pequeño repaso de lo que vimos en las clases anteriores. Entonces, primero, rápido porque ya lo hemos visto muchas veces, pero concepto fundamental en la parte imperativa, las ternas de Hoare. Recordemos, tenemos una precondición que va a ser un predicado, un programa o sentencia, S, y una postcondición. La terna de Hoare está PSQ, que se ve acá, es un predicado, o sea, afirma algo, y la afirmación que hace es la siguiente. Está diciendo que estado inicial que satisface P, ejecutar S me deja en un estado final que satisface Q. Bien, como dijimos antes también, puede ser cierto o no. Lo que vamos a tener a la hora de programar es especificaciones, que eso quiere decir que vamos a tener precondiciones y postcondiciones dadas, pero programas desconocidos, y vamos a tener como trabajo encontrar programas tales que valga la terna. Otro concepto fundamental, el concepto de weak precondition o precondición más débil. En este caso, vamos a suponer que si tenemos un programa y tenemos una postcondición, la precondición más débil sería el predicado más débil P, tal que vale la terna PSQ, o sea que podemos poner P como una precondición válida de la terna. ¿Está bien? Y bueno, usamos esta notación, escribimos WP de SQ para hablar de la precondición P. O sea que yo podría escribir esto, por ejemplo, y esto es siempre verdadero. Bien. Relación entre la WP y la terna de Hoare, también fundamental. Tenemos la siguiente equivalencia entre predicados. ¿Está bien? Es lo mismo decir o afirmar la terna PSQ que decir que la precondición implica la precondición más débil de SQ. ¿Está bien? Y visto de manera gráfica, es esto que está acá. ¿Está bien? Lo que yo estoy diciendo acá es que el conjunto, que la precondición P debe estar incluida como conjunto en el conjunto de estados iniciales posibles de la WP. ¿Está bien? Eso quiere decir P implica WP de SQ. Recuerden, implicación quiere decir P es más fuerte que WP de SQ. Y en términos de inclusión de conjuntos, que P está incluido en la WP. Un poquito más de intuición, acá dice, bueno, si la WP es la precondición más débil, eso quiere decir que debe incluir cualquier estado inicial válido para la terna cuya postcondición es Q y cuyo programa es S. Así que cualquier precondición válida posible P va a estar incluida en la WP. Bien, y lo que estábamos viendo después era formas de calcular la WP de distintas sentencias y también otras formas de demostrar ternas de Hoare que son más directas. ¿Está bien? Entonces, por esto lo puedo borrar. Estamos viendo la clase pasada el tema de la derivación y bueno, cómo es para los distintos tipos de sentencias. En general, entonces, vamos a tener una especificación, y eso quiere decir una precondición dada, una postcondición dada, y lo que tengo que encontrar es el programa que va al medio. Y también, como he dicho en la clase pasada, va a haber, y lo pueden ver también en el digesto, dos grandes formas de derivar y demostrar estas ternas de Hoare. Vamos a poder traducir directamente la terna a un predicado que está asociado a la terna, o en algunos casos también lo que vamos a poder hacer es, vamos a tener definida la WP para alguno de esos tipos de sentencias, por ejemplo, la asignación,
y podemos traducir entonces la WP, calcularla y después demostrar este predicado, que P implica la WP de SQ. Como vimos recién, eso es equivalente a esto. Bien, habíamos visto entonces cómo era con el skip, cómo se traduce la terna de Hort directo a un predicado. Bien, P skip Q se traduce directo a P implica Q, y la precondición más débil del skip es la misma postcondición. Lo pueden repasar después, no voy a profundizar, ya lo vimos bastante, pero en derivaciones, entonces habíamos dicho también, fíjense que tenemos una especificación, yo siempre quiero tratar de buscar el programa más simple posible, skip sería el programa más simple posible. Entonces me pregunto, ¿podrá ser skip? ¿Qué es skip? ¿Qué quiere decir? Que debe valer la terna P skip Q. O sea, debe valer P implica Q. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, pensé que alguien tenía alguna pregunta. Vimos un par de ejemplos, ¿está bien? Situaciones en donde tenía una precondición que implica la postcondición, también lo pueden repasar después. Un poquito más interesante, la asignación, ¿está bien? Asignación en su forma más genérica, tengo n variables asignadas a n expresiones. Bueno, la terna de Hort se puede traducir directamente a un predicado de esta manera, ¿está bien? A donde mejor dicho, no a dónde. La flechita hacia atrás, esta, a ver, esta flechita significa reemplazo sintáctico. Sintáctico quiere decir agarro las variables por las expresiones. Las variables BI por las expresiones sub I, que no use subíndices acá, pero podría. A ver si se puede hacer rápido. Sí. Bueno, tendría que hacer en todos lados esa traducción. En todo caso lo haré después. En el predicado Q ese reemplazo, ¿no? Bien. La precondición más débil es justamente también ese mismo reemplazo sintáctico, agarrar la postcondición y reemplazar cada variable por la expresión que lleva asignada, ¿no? Es lo que estamos diciendo acá. Bueno, lo expliqué 2 veces, pero no hay ningún problema. Bueno, entonces la terna es muy parecido a usar la demostración con la WP, porque cuando uno demuestra con la WP tiene que demostrar que la precondición implica la WP. Así que es básicamente lo mismo, ¿está bien? Esta observación también vale para el skip, ¿no? Porque fíjense, si yo uso la WP, igual tengo que demostrar que la precondición implica la WP. Y con terna de Hort también es lo mismo. Bien. Entonces, vimos algunos ejemplos, acá los saqué, pero los pueden repasar. Estamos hablando, bueno, cómo sería en una derivación el tema de la asignación, ¿está bien? Entonces, supongamos que tenemos la especificación y que ya nos preguntamos si ese podía ser skip y nos dimos cuenta de que no, porque P no implica Q. ¿Está bien? Entonces, ahora le vamos a preguntar si podría ser una asignación, que el nivel de complejidad es la que sigue, ¿está bien? Después del skip es la sentencia más simple de todas, porque después sigue el if y todas esas otras que son más complicadas. Lo que podemos hacer es, podemos probar asignando
poniendo una asignación candidata, que básicamente sería asignar todas las variables del programa, porque no sabemos bien si hay que asignar a todas o no, por las dudas le ponemos a todas. Y ponemos incógnitas en el lado derecho, expresiones incógnitas. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer es intentar demostrar la terna, o sea, demostrar que P implica la WP de la asignación, la poscondición, y en el medio de la demostración vamos a ver si podemos a estas incógnitas encontrarle expresiones que nos sirvan para llegar a true, o sea, para lograr la demostración. Esto habíamos visto un poco la pasada, lo podemos repasar rápidamente. Supónganse, tenemos esta terna de acá, ¿está bien? Fíjense, quiero, no tengo nada a priori, y de pronto quiero que haya esta relación entre las variables res y pos, ¿está bien? Que en res esté calculada esta sumatoria. Acá, fíjense, tenemos un arreglo, bueno, tenemos, de hecho, la precondición posiblemente podría ser esta, en lugar de true. A ver si puedo escribir rápido. Las variables que tengo acá dando vueltas, var, res, pos, de tipo int. Eso sería más o menos el contexto en el que estoy metido. Pero bueno, la especificación es esta. Ese no puede ser skip, está bien, porque la precondición no implica la poscondición, porque res y pos podrían ser un montón, podrían valer cualquier cosa. Y entonces vamos a probar con una asignación. Vamos a plantear dos incógnitas E y F, y vamos a decir, bueno, a res le asigno E y a pos le asigno F. Bien. Todo esto lo hicimos en la clase pasada. Vamos a tratar de demostrar esta terna de acá, ¿bien? Que es equivalente a, vamos a demostrar la terna, que es equivalente a demostrar que P implica la WP, y entonces si es una implicación, podemos poner P como hipótesis. La única hipótesis que tengo es n grande mayor o igual que 0, realmente no me sirve mucho, y vamos a calcular la WP. Entonces, una cosa que habíamos dicho es, objetivo, llegar a true. Libertades, E y F son como incógnitas. Yo tengo que encontrarlas de manera de que pueda llegar a true en la demostración. Y tengo total libertad para poner lo que yo quiera ahí, siempre y cuando E y F sean dos expresiones programables. O sea, que todas las cosas que use sean parte del lenguaje de programación o del lenguaje de expresiones de mi programación, de mi lenguaje de programación. Entonces, empezamos con esta WP, aplicamos la definición de WP para la asignación, es simplemente agarrar la postcondición y reemplazar res por E y pos por F. Y ahora, yo tengo que llegar a true a partir de acá. ¿Está bien? Y como decía antes, tengo total libertad de ponerle a E y a F lo que yo quiera. ¿Qué es lo más fácil acá? Entonces, es esto que estoy diciendo acá. Me conviene forzar un rango vacío, o sea, ponerle F. Decir, bueno, F va a ser 0. ¿Está bien? Porque eso me sirve, porque esto va a quedar un rango vacío y entonces esta sumatoria se me va a simplificar un montón. Una vez que tenga eso, me es evidente que yo para llegar a true acá voy a tener que elegir que sea 0. ¿Está bien? Entonces, en el camino, ¿está bien? Elijo E igual a 0 y con eso llego a true. Son importantes y por eso están subrayadas estas dos decisiones, porque esto es el momento, digamos, en el que yo estoy efectivamente derivando. ¿Qué quiere decir derivando? Develando incógnitas de mi programa. Bien. Acabamos de derivar esto y derivarlo es también demostrarlo, porque si ustedes intentan ahora escribir la demostración de esta terna, intento demostrar la terna, voy a ver que sigo los mismos pasos que hice en la derivación.
salvo que no hace falta elegir las incógnitas, ¿no? ¿Me creen? O sea, tienen que demostrar que P implica la WP de este programa y esta postcondición. La demostración va a ser igual que acá, nada más que ya de entrada va a decir 0 acá y 0 acá. Y bueno, a ver, la podemos, si quieren la escribimos. Les copiar y pegar, me resulta tan fácil. ¿Está bien? Entonces supongamos P y veamos la WP. Fíjense, va a ser lo mismo, nada más que sin los pasos en los que yo elijo, porque yo ya los tengo. Rango vacío, 0 igual a 0, y true. ¿Está bien? Se habían sorprendido, sobre todo con este otro ejemplo que vimos acá, como que parecía que las incógnitas se elegían en medio de la nada, pero no, obviamente lo que uno está haciendo es justamente elegirlo de manera de que la terna se haga verdadera. ¿Está bien? En este otro ejemplo habíamos dicho, en las asignaciones a veces vamos a tener, vamos a saber en las asignaciones algunas de las variables que tenemos que asignar. ¿Está bien? Ya sea porque nos viene dicho o porque por alguna cuestión de intuición o creatividad nos damos cuenta. ¿Bien? Es como si ya develáramos de antemano alguna incógnita sin necesidad de ir a hacer la demostración. Y acá tenemos un ejemplo, fíjense, en este ejemplo yo sé en la precondición que res es toda esta sumatoria de acá. Fíjense que podría ser, por ejemplo, si res vale 0 y pos vale 0, esto estaría funcionando bien, esto valdría, pero de pronto yo incremento pos en 1, y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué le tendría que asignar a res para que esto siga valiendo? Está bien, que res es la suma de 0 hasta pos de los elementos del arreglo, pero con el nuevo valor de pos. ¿Está bien? Pos aumentó 1 en 1 entre la pre y la pos. ¿Está bien? Incluso yo me puedo dar cuenta, ojo, de que tiene que ser que, a ver si alguien me puede decir. Les hago participar un poquito. Una nueva expresión cuantificada con pos más 1. Bueno, se muteó. E tiene que ser una expresión válida en el lenguaje de programación. Bien, ¿Está bien? Entonces una expresión cuantificada no puede ser. claro. ¿Está bien? Julián dice A.I. ¿Qué problema hay con eso? Hay un problema con eso. ¿Qué problema hay con eso? ¿Es eso una expresión válida en el lenguaje de programación? ¿Alguien tiene una respuesta para lo que dice Julián o no? ¿Está bien o está mal? Bueno, digo yo desde ya, está mal. ¿Por qué está mal? Más bien a punto pos. Están queriendo decir que a res le voy a asignar A.I, ¿así? ¿Qué problema hay con eso? Y no existe en el programa, dice Ignacio. Exactamente, ¿está bien? Nunca, nunca vamos a poder hablar de I. No existe en el programa y no existe acá tampoco. No puedo decir acá más A.I, por ejemplo. Solo existe como variable cuantificada adentro de la sumatoria. ¿Está bien? Entonces, no es A.I.
¿no? Daniela, no. A ver, es la sumatoria de todo. Ok. Pero yo no puedo escribir la sumatoria, porque si yo pudiera escribir la sumatoria, es la sumatoria de todo, ¿no? Pero si yo pudiera escribir la sumatoria, lo haría. Entonces tengo que hacer algo que sea equivalente a la sumatoria de todo, pero usando expresiones válidas de mi lenguaje de programación y ayudándome con la precondición. ¿Está bien? Ok, Nicolás. Igual, app.post tiene algo interesante. A ver. Tiene que ser la sumatoria de todo. Pero no puedo poner la sumatoria de todo. Ahora yo sé que en res, ya tengo sumada una buena parte. ¿Está bien? Es la sumatoria de casi todo, salvo una cosa. ¿Está bien? Entonces, es res más algo más, ¿no? Es la que me falta, ¿está bien? A.post. Bien. Ahora costó esto, ¿eh? Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo, a ver si lo podemos, a ver si podemos agarrarlo mejor esto. Esperaba que saliera más rápido, ¿está bien? Supónganse lo siguiente. Estado inicial. Tengo un arreglo. No me acuerdo las flechitas para qué lado las hacíamos en... Vamos a tener n igual a 3. O sea que va a ser un arreglo de 3 elementos. 5, menos 2 y 7. ¿Ok? Res vale 5 y post vale 1. Observar, entonces, que satisface la precondición. ¿Bien? Importante eso. Fíjense bien. Res, si post es 1, res es igual a A.0, ¿está bien? Porque es esta sumatoria de acá, pero solo tengo que sumar el primer elemento. ¿Se ve eso? Estoy viendo en el chat, Claire dijo A.n, así como dice Nicolás, me estoy yendo el último elemento del arreglo es A.n-1, ¿no? Así que no sería A.n. Bien, asignación. Res, post, 2 puntos igual a E, post más 1. ¿Está bien? Estado final. ¿Cómo va a ser el estado final? A ver. Post, N y A no se tocan. N y A no se tocan, son constantes. Res es lo que yo me pregunto qué es, porque todavía no sé qué le voy a asignar, pero post estoy seguro de que vale 2. La post, ¿qué me dice? Que res tiene que ser igual a qué. A la suma de todo lo anterior del índice 2. O sea, 5. como dice Ignacio en el chat, es Bueno. A.0 más A.1. ¿Está bien? Esto es lo mismo que lo que valía antes res más A.1. ¿Está bien? Y A.1 es A.post. ¿Está bien? Perdón. A.1. Dejamos en A.1 y está bien. En general. Vamos a ver un ejemplo más general. Yo pensé que el estado inicial dice así. Post ahora es un número X. ¿Está bien? Y en res yo tengo A.0 más, y voy a escribirlo con puntos suspensivos,
para no usar expresiones cuantificadas, pero podría escribir una cuantificación. Perdón, esto van flechitas acá, ¿no? Porque estos son estados. Flechita acá, flechita acá, flechita acá y flechita acá. Perdón, y acá me faltó poner el resultado, que es A0 más 1 es 5 menos 2, queda un 3. ¿Está bien? Bien, entonces, si yo tengo que POS vale X, hago esta suma, en res tiene que valer la suma de A0 hasta X menos 1. A la salida, POS va a valer X más 1, y res tiene que valer esta suma, incluyendo la X. ¿Está bien? Porque ahora POS vale X más 1. ¿Entiende? Ahora, este pedacito de acá, me subrayar acá, debo asignar a res algo que me dé todo esto de acá. ¿Está bien? Ahora, la primera parte, esta de acá, es lo que valía res antes. Y A.x es exactamente A.pos con el valor que tenía pos antes. ¿Está bien? Entonces, E debe ser justamente res más A.pos. Ahora, fíjense, esto ya lo hemos hecho, a esa asignación ya la hemos hecho muchas veces, que es justamente el cuerpo del ciclo, a ver si lo tengo en algún lado, es el cuerpo del ciclo de la suma de los elementos de un arreglo. ¿Está bien? Acá está la derivación, que capaz que me la salteo o se la dejo para ustedes. Al final a lo que llego es esta terna de acá. ¿Está bien? Esa terna es la del cuerpo del ciclo. Mejor dicho, esta asignación de acá es la del cuerpo del ciclo de la suma de los elementos de un arreglo. Que es una asignación que yo creo que ustedes no habían tenido absolutamente ningún problema en entender. O sí, incluso lo hicimos a ojo al programa y nos salió sin ningún problema. ¿Se acuerdan de ese algoritmo? Lo pueden ir a buscar en alguna de las clases anteriores. Entonces, lo único que hicimos es agregarle una precondición y una postcondición a esa asignación. ¿Está bien? Que es esta que estamos viendo acá. Nada más que eso. Y justificar por qué la asignación tiene que ser esta de acá. Todo esto que se habló a ojo, igual, sale mecánicamente. ¿Está bien? Mecánicamente. Y eso es lo que mostramos, o sea, de una forma, usando una estrategia de derivación. ¿Está bien? Y eso lo podemos ver acá. Vamos a tratar de hacer la demostración de la terna de Hor y vamos a elegir E convenientemente, de manera de que la demostración dé true. ¿Bien? Entonces, lo de siempre. Si tenemos que demostrar la terna, tenemos que demostrar que P implica la WP. Entonces, vamos a suponer la hipótesis P, esto de este predicado de acá, y vamos a trabajar con la WP. La WP entonces es de la asignación con la incógnita, fíjense, tengo la incógnita acá, y la postcondición. Aplico la definición de WP
y me queda, tengo que reemplazar en la postcondición pos por pos más 1. Y res por e. Entonces, ahora e tiene que ser todo esto. ¿Está bien? Si yo pudiera elegir una expresión cuantificada, directamente elegiría esta, ¿está bien? Pero no puedo, entonces tengo que debo trabajar esta expresión hasta llegar a algo programable que se pueda hacer e. ¿Está bien? Vamos a agregar acá, debo trabajar, puedo elegir e como una expresión cuantificada. Debo bajarla para poder encontrar algo que me sirva para elegir. Bueno, es que si nos ponemos a pensar un poquito, esta sumatoria es la que está acá usando notación de puntos suspensivos. Uy, esta que está acá usando notación de puntos suspensivos entre paréntesis. Es la suma de 0 hasta pos inclusive, ¿está bien? Hasta pos inclusive. No llega hasta pos más 1, pero sí llega hasta pos. Y eso, además, sabemos que lo que está subrayado acá, por hipótesis, que la hipótesis está acá, sabemos que es res. Entonces podemos hacer la partición de rango y este pedacito de acá, por hipótesis, que me quede res, y entonces va a ser res más a punto pos. Todo eso es válido en mi lenguaje de programación, así que va a funcionar. Entonces vamos a eso. Acá siguen las cuentitas. Por lógica, reescribo el rango como uno de dos cosas. Hago la partición, me quedan dos sumatorias. La primera es hipótesis, por hipótesis es res, y la segunda es un rango unitario, que me queda a punto pos. Acá llegué a un punto en que yo me doy cuenta de que si e era exactamente esto, entonces yo llego a true. ¿Bien? Entonces elijo, convenientemente, que sea eso, y de esa manera llego a true. ¿Está bien? Acá vamos a derivar y mostrar el siguiente programa. Este de acá. De nuevo, acá, si yo hiciera la demostración, de esta terna, haría, vamos a decir, los mismos pasos que hice para la derivación, pero sin la parte de elegir. Ya está resuelto eso, ¿no? Ya está resuelto. Acá ya no tengo e, ¿está bien? De hecho, ustedes quieren, a veces, a la hora de resolver ejercicios, no están obligados a plantear la incógnita si ustedes ya saben lo que van a tener que poner. Pueden directamente ponerlo y hacer la demostración. Los pasos van a ser prácticamente los mismos. ¿Está bien? Ustedes quizás, por ejemplo, les costó bastante ver que E tiene que ser esto. Entonces, si les cuesta, quiere decir, vamos a usar estrategias de derivación para encontrarlo. Todo esto que hicimos acá. Si no les cuesta, lo ponen y lo demuestran. ¿Está bien? Al margen de que les haya costado, me parece muy importante resaltar dos cosas que son igual errores más graves que no saber qué es lo que pasa ahí. Primero, poner expresiones cuantificadas ahí, ¿está bien? Eso nunca jamás, porque las expresiones cuantificadas no son expresiones válidas del lenguaje de programación. Segundo, usar variables que no existen. ¿Está bien? Por ejemplo, variables cuantificadas o variables de especificación. ¿Está bien? Esas dos cosas, o sea, uno se puede equivocar, digo, en escribir una asignación que no es, pero una asignación válida al fin. Por ejemplo, yo resto 1 acá y en realidad tenía que sumar 1. Bueno, es una asignación válida, o sea, el programa va a compilar, ¿está bien? Y después va a calcular algo que no es lo que yo quería, pero el programa algo va a calcular. Ya se queda iterando para siempre, alguna cosa así. Ahora, si yo pongo acá a punto i, por ejemplo, más la sumatoria, más una sumatoria de alguna cosa,
esto no va ni siquiera a compilar. ¿Está bien? Entonces estamos hablando de dos niveles de errores distintos, ¿no? Errores donde no estamos entendiendo ni siquiera qué es el lenguaje que tenemos, y otro que nos estamos equivocando en lo que es la semántica. ¿Está bien? Estamos escribiendo un programa que existe, un programa válido, pero que calcula una cosa que no era la que yo quería calcular. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, hemos dedicado buena parte de la clase a repasar. Seguimos con el condicional, que ya esto es algo nuevo, está bien. Entonces vamos a ver, como veníamos viendo con las otras, cómo es si yo quiero demostrar un condicional usando directamente la terna de Hoare, a qué predicado se traduce. ¿Está bien? Acá estoy escribiendo entonces la terna de Hoare con un condicional de la forma más genérica posible. Tengo n guardas, tengo n ramas. Bueno, para que todo ese if valga, tienen que valer las siguientes cosas. Primero que dijimos, sí o sí, tiene que valer al menos una de las guardas. ¿Cómo podemos escribir ese predicado? A ver si alguien se anima. ¿Cómo escribimos ese predicado? ¿Qué quiere decir eso existe? A ver. ¿Cómo sería eso existe? Ignacio, ¿alguien se anima a escribir el predicado ese? ¿O abrir micrófono y decirlo? Tendrías que buscar un valor que existe un valor con J, tal que alguna de las guardas sea true, pero no sé cómo expresarlo. Y bueno, pero hagamos eso, Eh, ¿está bien? Una forma de escribirlo es esto. Existe un, no sé por qué J, mejor I. Solemos usar I, si tenemos I. Perdón. Las guardas son B1, B2 y Bn. ¿Está bien? Sin I, tal que vale B sub I. ¿Está bien? No hay problema, Diego. También lo escribimos como nos salga, no importa. Otra cosa, igual, sabemos que tenemos la precondición como hipótesis. ¿Está bien? Sabemos que tenemos P como hipótesis y que la podemos asumir. Entonces, lo que debe valer en realidad es esto. No es que debe ser el O de la guarda siempre, sino que tiene que ser solo asumiendo una precondición. Por ejemplo, si yo digo, voy a escribir primero el if y después voy a escribir la precondición. If x mayor que 0, entonces hago algo, no importa qué. Y si x es menor que 0, hago algo, pues acá, hago otra cosa. Una poscondición cualquiera, ¿está bien? Q. Acá, si yo pongo true, ¿esta terna vale? No, porque X puede ser igual a 0. Vamos a poner P. Claro, entonces, acá. Si es true, esta terna no vale, ya que puede suceder que todas las guardas sean falsas. ¿Bien? Y X, en el estado X es 0. Ahora, si P es
¿qué cosa yo puedo decir que esta terna podría valer? X distinto de 0. Claro, si P es X distinto de 0, tengo garantizada que sí o sí una de las guardas es verdadera. ¿Está bien? Después habría que ver si vale el resto de las cosas. Una aclaración, si se van a ver el digesto, esto es solo una cosa que estamos estudiando, pero que está en el digesto. Fíjese que en lugar de poner el existencial, pone el O de las guardas con puntos suspensivos. ¿Está bien? Vamos a hacerlo así también, porque esto es todo sintáctico. ¿Está bien? Nosotros siempre sabemos, siempre tenemos una cantidad fija de guardas, ¿no? No hace falta usar cuantificadores para esto. Entonces escribámoslo así mejor. No digo que el existencial esté mal, pero me parece más simple directamente escribirlo como uno y puntos suspensivos. También es importante Se quedó en entender que... en el archivo. Bien, ahí vuelvo. Esperen que... No sé qué hice. La pizarra, ¿dónde está? Acá está. Fíjense, reemplacé el existencial por el O con los puntos suspensivos, ¿no? Bien, eso por un lado. Por otro lado, imagínense que si esto fuera todo lo que tiene que pedir uno para que valga este if, nos estamos quedando recorto porque ni siquiera hemos mencionado las ramas, ¿no? Ahora, tenemos que decir que todas las ramas son válidas también. ¿Y eso qué quiere decir? A ver si lo podemos deducir entre nosotros, ¿no? Al margen de ir a verlo al digesto, porque ustedes pueden ir y verlo y decírmelo también, pero ¿qué quiere decir que todas las ramas son válidas? Algo relacionado con la poscondición, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Para la rama I, ¿Cumple Q? algo pasa. ¿Qué quiere decir cumple Q? Algo pasa si ejecuto S. ¿Qué pasa? Queda en estado final Q. En estado final, ¿quién estaba hablando? Yo, Nicolás. Nico, escúchame. Sí, pero con un detalle lingüístico. No es un estado final Q. Q es un predicado, ¿también? Un estado final que satisface Q. Ah, bien. Si ejecuto S, quedo en S sub I, ¿está bien? Para la rama I, para todo I primero, lo voy a escribir así en palabras después. Si ejecuto S sub I, queda en un estado final que satisface Q. ¿Está bien? A ver, escrito con ternas, ¿nos sale esto? ¿Cómo sería? A ver quién se anima. Fíjense que esto acabamos de decir en palabras algo que ya sabemos escribir con ternas de Hoare. ¿A quién le sale esa terna de Hoare? Al ejecutar S, termina en un estado final que satisface Q. ¿Qué quiere decir eso en una terna de Hoare? Vamos a plantearla. Ponemos signos de preguntas en los tres lugares en los que hay que poner algo en una terna. Y Lucas dice P, S, I, Q. Ok, a ver. Entonces, claro, ejecuto S sub I. Y al final vale Q. Eso me gusta. Y la pregunta es, ¿qué puedo asumir que vale en el estado inicial?
¿Está bien? Por un lado, P, seguro. ¿Está bien? Entonces P, ahí está. La pregunta es, ¿vale algo más además de P? B sub 1, dice Milton. Bueno, eso sería si fuera S1, S sub 1, ¿no? Pero ¿cuál vale? Si ejecuto S sub I, bien, si ejecuto S sub I, supónganse que es la 2, quiere decir que esta guarda se hizo verdadera, ¿está bien? Porque yo solo voy a ejecutar una rama si la guarda es verdadera, ¿no? Y elijo esa rama, ¿se entiende? Entonces, vale P, pero además vale B sub I, ¿está bien? Ya que si no, no ejecutaría esta rama. Entonces, en la precondición, yo tengo que vale P y que vale B sub I. ¿Está bien? Ahora, como dijimos, era para todos los I, escribimos así. A ver, déjenme ver cómo está en el digesto. Escribimos que vale para B sub 1 y S sub 1, que vale para B sub 2 y S sub 2, y así hasta que vale para la última rama, que es B sub n, S sub n. Bien. Entonces, estas dos cosas, esta de acá y esta de acá, juntas, resumiendo, estas dos cosas juntas son las que deben valer para que valga la terna. Esto, por un lado, y voy a ponerlo en una conjunción con esto de acá abajo. La conjunción la voy a poner acá y va a quedar más bonita. Pero bueno, al margen, fíjense que este formulón tiene una justificación y creo que más o menos pudimos, entre todos, un poquito descubrirla o encontrarla. No sé si a ustedes les quedó esa sensación o no. Bueno, este ejemplito nos sirvió un poco para eso. Otra cosa interesante para ver es la precondición más débil. A ver, vamos a volver al digesto por un momento. Bueno, la precondición más débil, fíjense, se parece bastante a lo que es la verificación con ternas de Hoare, pero es un predicado un poquito distinto. Esto se los voy a dejar como ejercicio para que lo vean. No es importante sabérselo de memoria y muchas veces las derivaciones con if no vamos a necesitar usar la WP, así que me lo puedo saltear, tranqui. Ok, y lo que sigue sería, bueno, una situación de derivación, ¿cómo puede ser que aparezca un if? Ah, tengo que volver a la pizarra. La precondición es más débil, véanla ustedes en el digesto. No se preocupen mucho por esto. Pero bueno, vamos a ver cómo se puede llegar a usar el condicional en una derivación. Entonces, de nuevo, estamos en un escenario de derivación. Supongamos que
ya sabemos que ese no es skip, ¿está bien? Y vamos a probar con una asignación. ¿Bien? Entonces, lo que puede suceder es que en el medio de la derivación de la asignación, planteando, por supuesto, las incógnitas, ¿no? Como solemos derivar una asignación. Si al derivar la asignación surge la necesidad de un análisis por caso, entonces lo que estoy derivando en realidad es un if cuyas ramas son asignaciones. ¿Está bien? En realidad es, bueno, si pasa algo voy a asignar una cosa y si pasa otra cosa voy a asignar otra cosa. Bien, entonces podemos probar, a ver cómo estamos de tiempo. Con un ejemplito, por ejemplo, el cálculo, el del máximo entre dos números. Bien, supónganse que yo tengo estas dos variables, x, y de tipo int, y x grande y y grande no son variables de mi programa, sino que son variables de especificación. X grande, variables de especificación. Perdón, y tengo el res, el resultado también. Esa también es variable de mi programa. ¿Para qué uso x grande y grande? Para fijar los valores antes y después decir, bueno, al final el resultado tiene que guardar el máximo entre los valores que tenían x chica e y chica al principio. Bien, esto claramente, ese claramente no es skip, porque esta pre no me implica para nada esta q. Y vamos a probar con una asignación. En principio, yo podría, o sea, lo que me dice a priori acá la estrategia de derivación es asignar todas las variables a incógnitas, ¿no? La pregunta es, ¿hace falta realmente? ¿Debería pensar en una asignación que asigna a todas las variables o no? Solo hace falta para res, porque en la postcondición no me dice nada ni de x ni de y. La postcondición solo habla de res, así que solo debo preocuparme por asignar a res. ¿Vale? Entonces, la asignación que vamos a plantear va a ser esta. Res 2 puntos igual a e, donde e es una incógnita. ¿Está bien? Es algo que ya vamos a elegir convenientemente. Entonces, ahora derivemos, o sea, supongamos, busquemos e tal que vale la terna. O sea, que vale que P implica la WP de S y Q. ¿Está bien? Entonces, como siempre, vamos a, suponemos P como hipótesis, que era esto de acá arriba, y vemos la WP. WP de SQ, vamos a poner que es S y que es Q,
S es esto de acá y Q es esto de acá. Hay otra cosita, igual que me estoy olvidando. Máximo entre dos números, suponiendo que no puedo usar el operador max. ¿No? Si no, ¿qué sucede? Y lo van a ver ahora. Que podría directamente asignar x maxi y listo, ¿no? Bueno, a ver. Vamos a aplicar definición de WP para la asignación. Y eso quiere decir que yo tengo que agarrar la postcondición y reemplazar res por e. ¿Está bien? ¿Y qué sigue acá? A ver, ¿puedo elegir esto? Siempre yo quiero terminar lo antes posible este trabajo. Como digamos, el principio máximo es hacer las cosas con el menor esfuerzo posible. ¿Por qué no puedo? Existe max, pero tampoco existen x e y. No existen en el programa. O sea, si pudiera elegir max, si pudiera usar max, igual no podría elegir x max y grandes porque x e y no existen en el programa. Son variables de especificación. ¿Está bien? Entonces vamos a resolver eso usando la hipótesis. ¿Está bien? Sabemos que x grande e y grande lo puedo reemplazar por x chica e y chica. Entonces, de pronto, acá, esto ya está un poquito más cerca de ser algo válido en mi lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque estoy usando dos variables en mi programa. Pregunta de nuevo. ¿Puedo elegir acá x chica, max y chica? Y ahora sí la respuesta es no, porque no puedo dar max. ¿Está bien? Según el enunciado del problema, ¿no? Si el enunciado no lo dijera, podría usarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar esto en naranjita. A ver acá. No, la letra no. El fondo. A ver. No puedo. Puedo resolver esto haciendo un análisis por casos para resolver el max. ¿Bien? O sea, serían como en cierta forma, bueno, ver qué propiedades tengo del max. Bueno, yo sé que el max, si x es mayor o igual que y, va a ser x. Y si x es menor o igual que y, va a ser y. O menor estricto que y, va a ser y. Entonces, esto sería hacer un análisis por caso. ¿Está bien? ¿Cómo escribimos los análisis por casos? Los escribimos como ramas de la derivación, tal y como lo hacíamos cuando hacíamos derivaciones en programación funcional. Entonces, tenemos el caso 1, x mayor o igual que y. ¿Bien? Y el caso 2, podemos poner x menor o igual que y. O también sirve x menor estricto que y. Los dos funcionan. ¿Está bien? Los dos funcionan. Entonces, la derivación va a seguir por dos ramas distintas. En cada rama voy a seguir trabajando y voy a elegir E. ¿Está bien? Entonces, hagámoslo en la primera rama y les pregunto, ¿qué hacemos acá?
¿Qué paso aplicamos acá? E igual a X. ¿Qué pongo entre las llaves? Como explicación del paso, ¿qué pongo? Por propiedad de Max, si X es mayor o igual que Y, X max Y es X. ¿Está bien? Entonces, la expresión que yo venía manejando acá, vamos a usar tab acá, eso, puedo reemplazar X más Y por X. Bien. ¿Y cómo sigue acá la derivación? ¿Cómo sigue la derivación? Ahí sí creo que puede tomar, ¿no? X existe. Elijo Elige. Bueno, eso. E igual a X. Elijo que E sea X. ¿Está bien? Entonces va a quedar X igual a X y por lo tanto esto va a ser true. ¿Está bien? Déjenme incluso ya saltar directamente a true ahí. Bueno, y el caso 2 va a ser análogo. Vamos a tener propiedad de Max. Es igual a Y. Bueno, copio y pego porque es lo mismo. Entonces fíjense que acabo de intentar derivar una asignación, pero llegué a un análisis por casos, con dos elecciones distintas para E. ¿Está bien? Esto se traduce a un if y el programa queda de la siguiente manera. El programa, y vamos a poner la terna también, con su terna, queda de la siguiente manera. Donde estaba es básicamente este de acá. El programa S va a ser un if con los dos casos, X mayor o igual que Y, por un lado, X menor o igual que Y por el otro. A ver dónde está, es que es esto que está resaltado acá. Cada caso se convierte en una guarda de mi if. ¿Está bien? Este caso es la primera guarda, el segundo caso en la segunda guarda. Por supuesto, entonces debo asegurarme de que los casos se cubran todas las posibilidades. En una asigno res 2 puntos igual a X. En las dos era res 2 puntos igual a E, ¿no? En las dos era así. Lo habíamos planteado. Pero en una dijimos, bueno, res va a ser X, y en la otra dijimos res va a ser Y. ¿Bien? Entonces algunas observaciones. Las guardas deben ser también válidas en el lenguaje de programación. ¿Bien? Porque yo las tengo que poner acá. Entonces, lo que yo analice acá por caso no puede ser, por ejemplo, una expresión cuantificada porque estoy en problemas, ¿no? Lo mismo pasaba cuando hacíamos derivaciones en funcional. No podíamos poner un caso que fuera un para todo, por ejemplo. Y después, además, lo otro que dijimos es los casos deben cubrir todas las posibilidades.
¿Bien? Siempre suponiendo la hipótesis P, ¿no? Bien, vamos a ver otra situación parecida, pero quizá un poquito más interesante, de derivación de if, con esta precondición y una poscondición igual, ¿está bien? Y fíjense que esta es la que está muy relacionada al problema que habíamos resuelto de contar cuántas veces teníamos un múltiplo de 6 entre 0 y un número dado. Pero nos vamos a tomar un descansito primero. Cortito, hasta a las 20 volvemos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Igual ahí, profe, suponiendo que llegara para antes de tomar, ahí mod no existiría tampoco, ¿no? Mod, sí. Mod lo vamos a usar. Ah, bueno. No hay ningún problema con mod. Lo que Bueno. sí, hay una expresión cuantificada de conteo ahí que es un problema, ¿no? Sí, sí. Bueno, pausamos.